Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos de vuelta a otro episodio de Mexpats. Esta vez tenemos de vuelta a Aldo, uno de nuestros, ¿cómo se le llama, güey? Invitados recurrentes del podcast, pero Todo recurrente, sí. sí, luego se me cruzan los cables, pero en general, sí, es bueno verte de vuelta, Aldo. Esta vez vamos a hablar un poquito de temas más específicos con lo que está pasando actualmente con Estados Unidos, México y Canadá, que es el tema de migración que les traemos hoy. Y bueno, lo vamos a hablar también desde una perspectiva del observador, ¿no? O sea, en este caso yo lo veo desde Europa, Alemania, que es lo que veo las noticias, las tendencias, qué está pasando, y obviamente Aldo está ahí metido en el país. Pero bueno, si quieres, ahorita empezamos. Aldo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias otra vez por la invitación y un gusto, como siempre, ser parte de esta iniciativa que tienes o que estamos haciendo. Y nuevamente, o sea, poder compartir lo que yo estoy observando, lo que puedo ver, lo que estoy viviendo y compartirlo con los demás, porque a lo mejor muchos escuchamos por fuera así de, oye, pero estoy escuchando esto y si es cierto o no es cierto, o sea, y realmente pues puedo compartir lo que he escuchado, lo que he visto y como lo que yo percibo, ¿no? Actualmente. Y de hecho, ahí, si quieres, podemos empezar por ahí. Es lo que justo antes de empezar esta llamada, estábamos hablando un poco acerca de eso. ¿Cuántas cosas se ven en redes sociales o en las noticias que allá en Estados Unidos que no se ven de este lado o en otros lados del mundo? Sí, digo, creo que uno de los temas más fuertes que tenemos actualmente es el tema de migración. Fue uno de los primeros temas que abordó Trump como nuevo presidente electo. Una vez que llegó a la oficina global, digo, uno de los temas más fuertes fue el de nacimiento o el de ciudadanía por nacimiento, que sí tuvo muchas controversias, muchos temas o muchas pláticas, e incluso otros programas que pues decidió parar, ¿no? Para tener o por este tema de migración, ¿no? Digo, a mí me gustaría empezar con ese tema de ciudadanía por nacimiento, porque, digo, creo que es un tema que aquí fue como un shock para muchas personas, así de, oye, ¿cómo es posible que no haya ciudadanía por nacimiento? Es ilegal, no es constitucional, todo esto. Y digo, bueno, informándome un poco en base a todo esto, porque realmente yo tampoco sabía mucho del tema, pero hay algunos países, sobre todo aquí en Latinoamérica o en el continente americano, donde la ciudadanía se da por nacimiento, o sea, de que independientemente de tu situación legal o estatus migratorio, si tú naces aquí en Estados Unidos, actualmente, tienes esa ciudadanía, ¿no? O sea, no importa si tus papás fueron no ilegales, cómo llegaron, si fueron legales o no, tienes el derecho de ciudadanía. Pero muchos países en Europa, y creo que muchas personas no sabemos esto, inclusive yo no sabía porque yo tenía entendido, daba por un hecho de que si nacías en cualquier país, ya eras ciudadano de ese país, ¿no? Y no, o sea, investigando un poco me di cuenta que en Europa la ciudadanía es por sangre, no es por nacimiento. Así es. ¿Y eso qué significa? Pues que tú me puedes corregir, tú que estás allá en Alemania, pero si yo llego como migrante, estoy trabajando legalmente allá, por ejemplo, en un país, en este caso Alemania, porque estás ahí en Alemania, digamos, pongamos este ejemplo, y tengo un hijo, pues mi hijo no es alemán por nacimiento, sino que es mexicano, o si no tengo algún país, pues tendría que acercarme con un país que le dé ciudadanía a mi hijo. De hecho, sí, hay varios temas en eso. Como dices, no soy el súper experto en eso. Habría que hablar con los abogados legales en el tema de migración. Pero lo que yo he visto, aprendido y por experiencia propia, lo que puedo compartir es, sí, ¿por qué? Porque, y eso es súper, es increíble, es muy interesante. No necesariamente eres alemán, en este caso en Alemania, eres ciudadano. Entonces, por ejemplo, y eso es un caso increíble. Yo, por ejemplo, ahorita estoy en el proceso de recibir mi pasaporte alemán y a pesar de que en papel debería de ser alemán, jamás voy a ser alemán. Voy a ser un ciudadano alemán, que es diferente. O sea, Ujú. la nacionalidad no se puede pasar, solo es por sangre. Entonces, y aplica en varios países de Europa hasta donde tengo entendido también. Y obviamente si tienes, no sé, tu pareja es en este caso alemana, los niños sí tienen el derecho a ser alemanes, pero tú no. O sea, es como un poquito chistoso y como tú dices, ¿no? Sí, en México al menos tenemos este entendimiento de donde naces, de ahí eres, y acá no. Acá puedes haber nacido en otro país, por ejemplo, me imagino que así es el caso de, los sirios, de los turcos, de los refugiados que vinieron hace mucho tiempo, los que invitaron,
que no, o que han tenido otro proceso de integración donde no les pueden dar la ciudadanía así de fácil, incluidos los niños que nacen acá, después de muchos años, estoy muy seguro. Sí, digo, entonces, o sea, te digo que es un poco la cuestión de informarte y digo, pues ahora sí que ahorita me parece que está detenida esa iniciativa, pero si fuera así, digo, no es algo nuevo en el mundo, sino que es simplemente algo que pues se está haciendo para tener tanta migración, ¿no? Porque puede ser que tú, o la idea detrás de esto es, bueno, si vienes de manera ilegal y tienes un hijo y pues de esa forma tú estás tratando de tener la ciudadanía, digamos, por otra forma, cuando en lugar de irte por los canales correctos, ¿no? Entonces, oye, pero, o sea, hasta ahorita lo que mencionabas, ¿qué has observado tú de eso? Porque obviamente dijiste que fue un shock. ¿A qué te refieres con un shock? ¿Qué observaste? ¿Cuál fue la reacción de la gente, sobre todo donde vives o alrededor, no sé, en el país en general? Pues en general con, o sea, el grupo de personas que, o sea, con las que convivo día a día, pues realmente no hubo tanto shock. Creo que fue más en las noticias y estos debates que se tuvieron hace algunos meses o a inicio del año, en donde se estaba pensando si iba algún juez federal lo iba a detener porque era inconstitucional, porque en la Constitución de Estados Unidos actualmente está que o está más o menos escrito de que cualquier persona que nace en el país es tiene el derecho de ser ciudadano americano, ¿no? Entonces, digo, fue un tema bastante grande de discusión. Realmente digo, pues yo como migrante, pues Sí. no tengo tanta, digo, tanta opinión en eso, digo, al final de cuentas trato de dormir a las leyes del país, pues porque al final de cuentas pues, es lo que espera el país de mí, lo que yo esperaría del país, ¿no? O sea, seguir las reglas y pues como cualquier otra persona, ¿no? O sea, evitar problemas. ¿Sabes qué? Y eso es mi opinión personal o mi postura personal. Yo he tenido pláticas con otros amigos. Por ejemplo, tengo un amigo que vive en Florida, no en Miami directamente, arriba en Fort Lauderdale o algo así. Y entre otros, pero hemos tenido estas pláticas o discusiones o interacciones donde estamos en contra o a favor de ciertas posturas de Trump o de los demócratas y de los republicanos, ¿no? Entonces siempre es interesante porque cada uno trae sus posturas dependiendo de cómo sea por personalidad y de dónde esté. Entonces, por ejemplo, algo que se ha hecho un poquito polémico en estas pláticas es que yo he dicho que he estado a favor de muchas iniciativas de Trump. Pero entonces ahí es cuando te ponen la etiqueta, ¿no? De, este güey es fanático de Trump. Ves que en Estados Unidos están así de separados o ¿cómo se llama? Sí, hay varios extremos, ¿no? Digo, yo me trataría de considerar neutral, o sea, digo, creo que no todas las personas están totalmente bien o totalmente mal, sino pues ahora sí que como yo un tercero trato de verlo de una posición neutral y digo, al final esas son decisiones que yo no puedo tomar porque no estoy en esa posición, ¿no? Y nada más espero lo mejor, pues, en este caso para Estados Unidos, ¿no? El país donde estoy viviendo, ¿no? Igual cuando inclusive el país para México, luego igual puedo estar de acuerdo o no con las decisiones que tome el gobierno, pero al final de cuentas dices, espero que tomen las mejores decisiones para el país, ¿no? Y para los ciudadanos, que es lo importante. Sí, y el tema es que es una ideología ya muy interesante, de eso de los bandos, ¿no? Es muy opuestos y muy politizado. Eh, como dices, el tema de ser objetivo, que yo, como dices, trato de ser eso, pero yo, por ejemplo, sí estoy a favor de temas más conservadores. ¿Por qué? Digo, vivo en Múnich, una ciudad muy conservadora, y puedo ver la diferencia entre una ciudad conservadora como Múnich y contra o comparado con Berlín, que es una ciudad más liberal, más Ujú. abierta, más caótica. Es como el día y la noche. Por un lado ves puros borrachines, junkies, haciendo manifestaciones por todos lados, viviendo en las calles, haciendo lo que quieran, de todos los países o todas las ciudadanías, y sí, con mucha libertad. Y acá no. Acá es la gente, sí, exageradamente las reglas, todo se tiene un orden, y ves el orden en las calles, ¿no? Desde los niños hasta los viejos. Entonces, yo estoy más a favor de eso. Sí, digo, o sea, tú como si padre de familia o digamos en tu familia quieres, digamos, una ciudad en la que estés seguro, ¿no? O sea, y puedas todavía tus hijos salir a la calle. O sea, yo también estaría totalmente de acuerdo de eso. Sí hay que tener ciertas libertades, pero creo que hay que tener cierto balance, ¿no? O sea, tampoco puedes dar tanta libertad como mencionas. Está el caso de Berlín o, por ejemplo, el caso de San Francisco, donde, Mm, pues, digo, el tema de
homeless, ¿no? eh, de homeless o inclusive de personas que está esta ley de que si robas cualquier cosa menor, creo que a $900 realmente no se considera un crimen y todo el caos, ¿no? Te olvidas qué se está haciendo, o sea, dices, wow, ¿no? O sea, puede ser los dos extremos, ¿no? O sea, Arizona es más conservador, digamos, más estado republicano. Con Biden se volteó, que fue muy sorpresivo, pero pues al final de cuentas puedes ver que Arizona todavía, pues como dices, es un estado conservador. Obviamente, como cualquier ciudad, hay partes donde no te quieres meter, o partes donde pues puedes andar caminando tranquilamente, si no, pues molestas a nadie. Y yo preferiría eso, ¿no? A una ciudad en la que, oye, pues no quiero salir porque pues no sabes Digo, con quién te vas a encontrar afuera, ¿no? y lo vemos allá y lo vemos aquí y lo vemos en México, güey. Los dos venimos de allá de Ciudad de México o de por allá, de esa zona, y es como una combinación, ¿no? Es caos total y exageradamente ordenado en unas zonas, por ejemplo, ¿cómo se llama? Ahí en Reforma, sobre todo donde está la parte de dinero y la parte industrial. Siempre ves como contraste en el día a día y no puedes realmente darte una idea de estas ideologías. Pero, por ejemplo, como dices, ¿no? Arizona o Múnich, en este caso, que es Bavaria, o incluso Texas, ¿no? Que son exageradamente más conservadores, ves esas ideologías en la gente, en la cultura, en la infraestructura, etcétera, y en las políticas, que al final los estados, creo que cuando fue con Biden, estaban peleando, sobre todo Texas, el tema de inmigración, ¿no? Que los querían agarrar, los querían deportar o yo qué sé, y que incluso mandaban al ejército para dejarlos pasar proactivamente a los inmigrantes ilegales. Sí, digo, o sea, aquí, digo, el tema de migración siempre ha sido un tema fuerte de debate y te puedo decir oye, pues es que están deteniendo personas y hay de seguro muchos videos en internet, he visto unos cuantos de que, oye, pues es que vino ICE, que es esta fuerza migratoria, y está haciéndolo a todos los inmigrantes. Digo, no, lo que te puedo decir es, no es cierto, digo, no me ha tocado verlo. Me imagino que obviamente si eres persona ilegal, pues digo, a lo mejor te está pasando o has tenido conocidos que lo están viviendo. Yo, digamos, llegué aquí de manera legal, o sea, con visa de trabajo y todo, y lo que te puedo decir es, o sea, yo pues todo puedo salir a la calle y pues no tengo miedo, ¿no? O sea, pues porque En tu realmente... entorno no has visto eso. De hecho, es una buena pregunta para ti, güey, porque yo sí estaba pensando, digo, es lo que ves en las noticias. Bueno, de hecho lo vi también de otras fuentes, pero en general hay casos donde incluso dicen, ok, ¿dónde se junta la mayoría de la gente inmigrante ilegal? Pues Ujú, muchos de ellos, mexicanos, latinos, se dedican al trabajo de construcción. ¿Dónde se juntan? Pues en el Home Depot, cosas así. Entonces dice que van justamente los agentes del ICE y los esperan ahí y agarran un montón y no preguntan hasta después. O sea, primero agarran y luego preguntan. Entonces, justamente te quería preguntar si tú también has visto eso en tu entorno de una u otra forma, o si te ujú. agarran casi casi por cómo te ves, color de piel, ¿sabes? Como perseguido. Eso es otro tema, o sea, de que dicen, no, pues es que por el color de piel te pueden agarrar o no, o sea, realmente, pues puede ser que en otros estados, en otras comunidades, realmente aquí, no estoy en Phoenix, no es así, no es el caso. Ujú. Igual, antes de todo este tema he ido a Home Depot y no es como que he visto, como luego dicen, no, es que están todos los mexicanos ahí afuera esperando trabajo, tampoco lo he visto, o sea, pero sí he escuchado de que han ido a ciertas partes de la ciudad y han arrestado a personas, pero digo, creo que son personas que han tenido tema, aparte de que están indocumentadas, pues han tenido temas legales, ¿no? Que es también lo que ha mencionado el gobierno de Estados Unidos, es, oye, pues estamos yendo detrás de todas las personas ilegales y además que han tenido Son delincuentes. algún tema criminal y todo esto se dio a partir de un caso, no recuerdo el estado, pero una persona indocumentada que tenía un crimen, desafortunadamente mató a una chava, ¿no? Y a partir de esto, pues el Congreso pasó una ley o de que, pues, o sea, cualquier inmigrante ilegal con récord, pues tenía que ser arrestado inmediatamente y pues deportado, ¿no? Pero Que te digo, está o sea, bien. sí, o sea, yo no digo que no está mal, o sea, digo, pues es lo que esperas, ¿no? O sea, de cualquier país, o sea, de que, oye, pues si hay una persona que cometió algún crimen, pues esperas que sea llevada a la justicia, ¿no? O sea, cualquiera que sea el crimen, ¿no? Y que no haya esa impunidad, pero
Te digo, lo que yo puedo decirte es, o sea, actualmente pues estoy tranquilo, no es como que me estoy Ujú. cuidando o nada, o sea, digo, al final de cuentas luego sí me han llegado a Luego está la preguntar, y gente digo, corriendo allá en la calle, ¡ah! sí, o de, Como oye, la ya, purga, ya ¿no? no estoy saliendo a hacer mis cosas, no, ya no estoy haciendo esto, no, o sea, mi vida sigue siendo normal, o sea, digo, tal vez es un poco diferente y también otra medida que creo que va a cambiar mucho el tema de migración es el tema, están pidiendo ya, o a partir de mayo van a pedir algo que se llama Travel ID, Ujú, que es tu licencia de manejo, tiene que tener cierta identificación, o tiene que tener la tienes que sacar de nuevo para corroborar realmente que estás de manera legal aquí. Entonces, si quieres viajar internamente a través del avión o alguna embarcación, necesitas mostrar esta ID y ya no puedes tener la licencia de manejo que pues tenían muchos desde años, ¿no? Y que creo que bien o mal ha sido falsificada ujú. o lo era fácilmente falsificada, pues ahora ya es más difícil. No sé qué restricciones o qué nuevas medidas han tomado, pero ya a partir del 7 de mayo, pues tienes que tener bueno, para poder viajar en avión, tienes que tener esta nueva licencia o tener pasaporte, Ujú. ¿no? Ya sea americano o mexicano. Entonces, pues, Con tu visa. Sí. pues Sí, no sí realmente, tienes- bueno, o sea, pues obviamente sí, ¿no? O sea, si sí, miren la porque estampa, puede ser que haya la foto casos donde tiene tu tengas tu estampa, ¿no? licencia de manejo donde seas ilegal, ¿no? Seguramente Mm, debe de haber casos. sí, o sea, sé que, pues, no sé cómo lo hacen. Digo, no tengo necesidad de saberlo, pero sé que, pues, muchas personas que no están en estatus legal, de alguna u otra forma, pues, sacan estas licencias y, pues, realmente, pues, cuando vas al aeropuerto para seguridad, pues, nada más checan pues, que seas tú, ¿no? Y ya. Pero, pues, con esta nueva medida, pues, ya o sea, hace poco fui a renovar mi licencia y vi a muchos o muchas personas renovando, sacando esta nueva licencia de manejo, ¿no? Porque, pues, quieren viajar y, pues, te piden entre los documentos el certificado de nacimiento americano o pasaporte americano. Ujú, O si estás, por ejemplo, yo como migrante, pues obviamente tu pasaporte, tu I-94, que es la que te avala cómo entraste y el tiempo que tienes permitido estar en el país, ¿no? O sea, y con esto pues verifican que realmente es una persona legal y ya te dan esta nueva licencia de manejo que pues te permite viajar, ¿no? O sea, está, internamente en Estados está muy Unidos. buena. Digo, siempre la pregunta, y eso, digo, obviamente, aquí abre más preguntas, obviamente. Una de ellas es cuánto poder o cuánta información le vas a dar al gobierno. Porque Ujú. mientras más le des, más control tienen sobre ti. Como ahí esperarías que el gobierno tiene en el mejor interés o que está en su mejor interés el beneficio o cubrir la información de las personas. Pero puede ser que es al revés, ¿no? O sea, siempre depende de la persona, depende del gobierno, depende del partido, depende del Estado, como que hay muchas cosas ahí que dependen. Y a veces es como, bueno, o sea, sí está bien que tengan más control, otra vez regresando al punto de las posiciones, ¿no? Conservadores o liberales, pero también es que tanto poder le quieres dar al gobierno. Te doy un ejemplo aquí aquí en Bavaria hay hablo Bavaria en Múnich o Múnich en Bavaria. Hay mi visa, tengo una tarjeta que yo no sabía hasta que me mandaron un correo y me dijeron, no, es que para que nosotros no te estemos pregunte y pregunte, que te registres cada vez, por ejemplo, en la página de internet de ellos, te puedes registrar con tu licencia o tu ID online, que se llama Ujú. Bayern ID. Entonces dije, qué interesante, y me llegó una carta y todo con los pasos, ok. Y en esencia, agarras la tarjeta, que es mi visa, la pones en el celular. Yo dije, nada, no puede ser. Sí, el celular tiene identificador del chip de la tarjeta, lee Ujú. la tarjeta, inmediatamente toma todos los datos que tienes. Todo tu estatus está en la tarjeta. Yo dije, la madre, está buenísimo. Entonces, para bien y para mal, siempre depende. Aquí están organizados, dije, ok, yo no tengo tema, sobre todo porque te facilita muchos trámites, porque ya estás en el sistema. Es como, ok, Ujú. ya sabemos que existes, ya para ti ya no hay que hacerte filtros, ni tantas preguntas, ni tantos requisitos, ya tenemos todos tus antecedentes. Pero como dices, si eres ilegal, como no hay forma de entrar en ese sistema. Entonces, te pierdes de todas las oportunidades y obviamente te empiezan a aislar y a identificar. Sí, porque va a llegar un momento donde pues ya no te va a quedar de otra, o sea, pues
tienes que identificar, ¿no? O sea, no hay manera de que ya lo dejes y pues tienes que resolver tu estatus migratorio, ¿no? O sea, ya sea arreglar tus papeles o pues desafortunadamente regresar al país en el que estés. Pero, sí, o sea, eso es, de hecho, ¿cómo lo viste tú? De hecho, hay un tema ahí que también está pendiente de esta plática justamente. ¿Te acuerdas, o no sé si escuchaste, que al menos en California, pero estoy casi seguro que es en otros estados, había no sé cuántos billones de dólares de financiamiento para migrantes, para ayudarles a que entraran? Por ejemplo, en Nueva York también fue el caso. No sé si lo viste, fue el tema de quitarles el apoyo a los migrantes ilegales, y Ujú, muchas de esas cosas se descubrieron por Dodge, por lo esta de Agencia de Eficiencia Gubernamental de Elon ujú. Musk, que empezaron a descubrir que hubo billones de dólares o no sé cuánto dinero tan solo para pagar hoteles de 5 estrellas para migrantes, cosas así. ¿Sí lo viste? No, no lo vi, digo, o sea, no me sorprende porque realmente luego también sacaron varios o leí, ¿no? O sea, de que, oye, pues es que hay ayuda o programa de esto, de financiamiento que digo, o sea, como ellos dicen, ¿no? O sea, realmente se necesita, o sea, realmente necesitamos esto, o sea, pues sí hay ciertas cosas que, igual que tú, o sea, estoy de acuerdo con Trump, que dice Trump, oye, pues es que Estados Unidos siempre ayuda a los otros países, pero pues los otros países pues, toman como que ventaja de esto, ¿no? Y digo, pues sí, o sea, tiene razón de cierta manera, ¿no? Porque pues Estados Unidos, o sea, con esto que ha sacado Dodge, o sea, muchos programas que digo, obviamente hay algunos buenos y hay otros que sí te cuestionas de realmente se necesita esto, o sea, ¿Sabes cuál fue para mí una ridiculez? O sea, yo escuché la lista, lo estaba leyendo también, pero una de las que dices, no se pases de lanza, millones de dólares destinados a estudios de transgénero en animales. Es como, ¿por qué? Pero 20 millones de dólares asignados a algo así, es como de, y es lo que decían, ese dinero lo podemos usar para cosas más útiles, algo que la gente necesita, o sea, que en temas de y protección. programas sociales o ayudas, o sea, porque como te había dicho, o sea, ese tipo de cosas dices, y como tú también dices, ¿realmente lo necesitamos? O sea, ¿realmente necesitamos enfocarnos en esto? O sea, que dices, por eso te digo, o sea, hay cosas que digo, sí estoy de acuerdo en lo que está haciendo Doge y otras cosas que digo así como de, bueno, ellos ya tendrán ahí su justificación y cosas que no entiendo, pero pues al final de cuentas digo, creo que están tratando de hacer esta limpia de que pues creo que sí han encontrado bastantes temas y pues como cualquier otro programa, ¿no? O sea, dices, oye, pues es que todo esto no nos ha servido o no ha sido funcional, pues mejor lo voy a hacer, no sé, mejor, ¿no? Y no sé si Musk es ingeniero, pero pues también es parte de mejora continua, ¿no? O sea, oye, ¿por qué tengo tanto? Mejor lo voy a hacer más eficiente y te quitas de todo el desperdicio, ¿no? O sea, de que no te genera nada de valor. ¿Sabes dónde viene mucho de la polémica generada? Y te lo digo porque es lo que te digo, regresando al punto que decía de estos amigos que viven allá en Florida, etcétera. Justamente esta polémica, no hablando de él, hablo en general, pero de ahí salió, de ahí me acuerdo. em, Empieza porque unos tienen más contexto que otros o más información que otros. Por ejemplo, vamos a decir, una persona promedio que no está metido en temas de política, no ve las noticias o las ve de vez en cuando, escucha un encabezado o lo ve un encabezado y se va diciendo como, ahora Dodge está entrometiéndose en cosas donde no debe. Te quedas con esa idea y dices, oye, no puede ser, ¿cómo es posible? Pero, por ejemplo, por otro lado, donde yo estoy viendo, como tú decías, ¿no? Le están preguntando a Elon Musk ya constantemente, oye, van a entrar a checar a Fort Knox. Yo ni sabía que existía, o sea, sabía que existía, es también en Florida, que se supone que es la base o donde guardan todo el oro de Estados O el Unidos. oro, sí, que están los ligantes de oro, ¿no? Ajá, y que dicen que vayan a checar a ver si sí están. Porque hay una teoría de conspiración que dicen que lo más probable es que ni siquiera esté ese dinero o ese oro. Entonces, y dices, oye, ¿qué está pasando? Que realmente apenas están como destapando todas estas malas prácticas que pueden estar pasando o puede ser que no. Y esa parte que te decía de falta de entendimiento, falta de informarse, es yo por interés propio, por ejemplo, vi uno de los procesos de mejoramiento de Elon Musk, como tú lo decías. Y Ujú. en eso justamente decía, ¿cómo le hace con sus empleados? En todas sus empresas. O sea, no es nuevo, ya lo hace de hace muchos años. Uno de estos procesos es, se sienta 5 minutos con todos, cada uno de sus empleados. Si tiene 1,000 empleados, con los 1,000.
Si tienes 5 minutos, desde abajo hasta arriba, de arriba hasta abajo, izquierda a derecha, tienes 5 minutos para explicarme lo que haces en la empresa. Y ahí muchas veces se da cuenta que hay personas que no saben o no hacen nada, y esos son los que empiezan a identificar y empiezan a ver y a controlar si sirven o no sirven. Pero son controles. Entonces, si te fijas, y a lo mejor tú lo has vivido en la parte profesional, estoy muy seguro, y personal, o sea, me refiero en donde vives, que donde no se controlan las cosas, pasan cosas que no deberían. Pero donde se controlan, la gente está alerta, la gente se porta mejor, la gente... Es como el típico ejemplo de, en México eres uno y en Estados Unidos eres otro. Sí, ¿qué es lo que dicen? ¿No? O sea, ¿cuánto cuesta? ¿Cómo era la pregunta que dice? Oye, ¿cuánto cuesta tener orden y seguridad? ¿No? Es una pregunta que alguna vez un maestro nos dijo. Y pues todos empezaron a decir, no, pues tantos millones, o no, es que esto y lo otro. Y dice, no, nada más cuesta $1. Y todos, ¿$1? Sí, es lo que te cuesta pagar para cruzar la frontera. Porque dice, o sea, el mexicano, o sea, y lo ves de este lado, ¿no? O sea, de México, o sea, o las ciudades fronterizas, o sea, están así, inseguridad, o la gente no respeta, basura en las calles, les van los semáforos, pero nada más cruzan a Estados Unidos La y misma gente, ¿no? ya, esa misma persona que no respetaba, ya respeta. Y ese es el gran problema, uno de los grandes problemas de México, que es la falta de consecuencias. Yo le llamo el país de no pasa nada. No pasa nada. Vamos a manejar, o sea, oye, estás borrachísimo, no sé qué, no puedes manejar. No pasa nada, güey. Cosas No, así. y aquí en Estados Unidos, o sea, está muy penado, o sea, si te agarran o sea, manejando y tomado. Y pues, digo, pues está bien, pues está cuidando la seguridad de los demás. O sea, yo también diría, oye, pues quiero, mi familia está, imagínate, o sea, tú estás tranquilo con tu familia, vas manejando en la noche y de repente una persona con estado de alcohol o estado de ebriedad llega y te choca o te pasa algo, dices, oye, pues, Ya han habido casos, ¿no? Un montón allá en Estados Unidos. sí, dices, pues claro, o sea, entonces, pues no está mal eso, o sea, yo tampoco ves, o sea, si vas a manejar, no tomes, o si tomas, ¿sabes qué? Deja el coche ahí y toma un Uber, ¿no? O toma un Lyft o cualquier otra plataforma de... O sea, ya hay tanto, ya no es como antes de, oye, pues es que no tengo cómo agarrar un taxi, o sea, ya realmente ahorita el que maneja ebrio es porque quiere, o sea, ya no tiene excusa, o sea, ¿no? ¿Sabes algo que yo aprendí acá en Alemania? No me acuerdo si fue directamente en una empresa o por un curso que tomé, pero en esencia escuché una parte, el tema de KPIs y control y seguimiento de métricas, que justamente ponen ahí como, es un statement muy claro, es un argumento muy claro, que es a las personas que no les gusta ser medidas, tienen algo que esconder, o sea, son mentirosos, engañan. Y yo dije, nah, no creo, güey. Y dije, bueno, no lo voy a cuestionar, déjame lo observo, déjame voy y lo pruebo, voy y compruebo si es cierto o no. Y sí, dicho y hecho. La mayoría de la gente que no le gusta que le estén controlando qué tanto hace, qué tanto produce, cuántas horas trabaja, etcétera, en realidad o sea, quiere engañar, no quiere que Ujú. vean sus debilidades, su falta de actitud, su falta de compromiso, y lo que hacen es tratar de jugar el sistema diciendo, no me controles, etcétera, para justamente no hacerlo. Y los que sí, que son los top performers, es de mídeme, porque si tú me mides, tengo un tablero y puedo ver esos KPIs si estoy bien o no, y dónde mejoro, dónde le muevo. Sí, digo, bueno, con los años que he tenido en la industria y todo, o sea, definitivamente cuando tú tienes, porque he tenido bien o mal experiencia en dos empresas, o sea, americanas, multinacionales, en donde realmente no tuve esa evaluación de, oye, pues que mira, los objetivos anuales son estos y cada objetivo vale tanto. Realmente pues no había un norte, ¿no? O sea, realmente era pues Yo estoy hacía lo aquí. que mejor me daba a entender yo mismo, ¿no? O la empresa, yo decía, no, pues es que queremos esto, pues doy esto, ¿no? O sea, esto es. A otra empresa, bueno, después de ahí migré a una empresa, bueno, pasé a una empresa alemana, en donde sí tenía los métricos así de, a ver, estas son las metas anuales y cada meta vale tanto. Y tú contribuyes a Entonces, parte de eso, ¿no? entonces tú tienes que contribuir tanto y teníamos evaluaciones anuales, o sea, me sentaba con mi director o con mi gerente y era así de, a ver, esta era la meta, ¿cómo te fue?
No, pues tanto. Ok, entonces en base a tus metas o tus logros, te vamos a, digamos, a dar un award, ¿no? Te vamos a dar esto en bonos, ¿no? Te vamos a aumentar el salario en tanto. O hacerte una advertencia en caso de que estés mal. Ajá, o en dado caso de que estuvieras mal, oye, pues esto no es normal, creemos que necesitas trabajar en esto. Y si eras recurrente, te metían en un programa pues, para tratar de pues, sacarte de ahí, ¿no? O sea, y ya estabas como que avisado. Y de ahí, pues, si seguías siendo malo en cumplir o llegar a las metas, pues Vas para afuera. la compañía te dejaba ir, ¿no? Y dices, pues yo la verdad pienso que ese sistema está bien porque así te aseguras que todos tus empleados estén yendo a la misma meta que tú como empresa tienes. Que sean productivos. Ujú, sí, y de hecho lo he escuchado, o sea, Tesla creo que lo hace, o sea, tiene así como de, oye, o cada año las personas que no son los tops, pues los tengo que dejar ir. Y creo que incluso Intel también lo hace, que creo Una que cada año meta. dejan ir el 10% de todos sus empleados. Y dices, pues tienes las dos versiones, ¿no? O sea, las personas que, oye, pues es que está mal, porque si tú trabajas para una empresa, lo que se esperas es quedarte ahí, jubilarte y no sé qué, pero pues también tienes que entender que la empresa espera de ti que pues sigas siendo un top performer, ¿no? O sea, pero Lo, muchos no lo entendemos. lo vi apenas en las noticias la semana pasada, creo que fue con Meta, hace 2 semanas, que dijeron todos los departamentos, todos los equipos tienen que despedir el 10% de sus equipos, aunque todos sean top performers. O sea, aunque tengas un equipo pregón, tienes que correr a alguien. Y decían, pero ¿cómo es posible? Y decían, sí, porque así la gente no se queda como conformista. Siempre va a Exactamente. haber algo de no, tienes que dar más. Entonces siempre también es como también bien polémico porque están los que están a favor de eso. En general, creo que es un buen sistema, pero también se puede volver un sistema tirano, ¿sabes? Donde solamente te mantienen con miedo, o sea, ahora sí que con puro palo y nada de zanahoria, eh, para que produzcas y puede ser contraproductivo en muchas cosas. Sí, pero digo, al final siento que sí es necesario porque si no la empresa se va a estancar, ¿no? O sea, imagínate, o sea, de, oye, pues que tenés el objetivo de reducir costos. Y pues todo el equipo, pues dice, pues si no lo reduzco, no pasa nada. Si no me dan aumento de salario, me quedo con lo que tengo y no me pasa nada. Y pues la empresa nunca va a llegar a eso, ¿no? Y sin embargo, si tienes consecuencias, pues ahí es donde dices, ay, o sea, tengo que ver cómo lo hago. Y tal vez sí, como dices, o sea, estresas al equipo, pero pues al Sí. final es una forma de empujarlo, ¿no? A ser mejor. Y ahí es donde viene la polémica, ¿no? Porque hay gente, y yo he estado de los dos lados, afortunadamente y desafortunadamente, porque por un lado me sentí a veces en la parte de víctima, ¿no? De, oye, pero es injusto, yo hice esto, yo hice lo otro. Y después, así una vez, justo, digo, ahí fue donde aprendí prácticamente de, aquí están los resultados. O sea, no es mentira, no estamos engañando, no estamos haciendo, aquí están, aquí está la tablita. Esto es lo que hiciste, esto es lo que produjiste. Si no cumpliste o pasaste, digamos, el mínimo necesario, sorry. O sea, literal. Entonces, como dices, ¿no? A veces hay programas esos de incentivos y mínimo te hacen abrir los ojos, te das cuenta. Ah, si me están controlando y me están checando, entonces tal vez debo de poner atención ahí. Sí, pero luego también pasa del otro lado, ¿no? O sea, de que eres un top performer, excediste las metas y cuando te llega así, oye, qué me vas a dar o qué aumento o qué beneficio voy a tener? Y así como de, oye, Bueno, pues si me hice lo mismo que los demás, ¿para qué me esforcé, no? O sea, ¿cuál fue sí. el caso? Y eso también es, creo que dependiente de las empresas, de los proyectos, etcétera, porque, por ejemplo, hay empresas que sí, esas son las que a mí me gustan o las que más me llaman la atención, que dicen, ok, eres un top performer, te mereces algo, te vamos a dar bonus, te vamos a dar acciones de la empresa, te vamos a dar algo para que tú te mantengas así. Y hay otras que dicen, no, tienes que ser un top performer, si no, no recibes tu salario todo pobre. Por ejemplo, este tema de lo de top performers lo puedo también vincular, ¿sabes con qué? Con la misma sociedad. La misma sociedad que no quiere ser controlada son los que empiezan a hacer todos estos caos, todos estos disturbios, como lo que mencionabas hace rato de que si robas algo de menos de $1,000, es como, no me ven, soy invisible, puedo hacer lo que yo quiera, Ujú. ¿sabes? Sí, o sea, y ves el efecto, o sea, en San Francisco, o sea, ya las tiendas físicas están desapareciendo, ¿por qué? Porque pues ya, o sea, no era sostenible, o sea, no podías, o sea, tú como, obviamente como compañía, como empresa, lo que no quieres es tener pérdidas y con ese tipo de leyes dices,
pues lo que ni modo, me tengo que ir, ¿no? O sea, no es sostenible, o sea, estar yo teniendo pérdidas y pérdidas y pérdidas. Incluso creo que hubo alguna vez una tienda que puso todo a arriba de $1,000 o, no, o el monto que sea. Y decía, si o al momento de pagar en caja, se te hace un descuento de tanto. Mm. Pues es una idea, buena idea, ¿no? Es decir, entonces si te lo llevas, te van a arrastrar, ¿no? Pero si lo compras como debe de ser, lo vas a llevar al Baja el precio que precio debería. normal. Al precio, exacto, o sea, pero digo, los extremos a los que tienes que llegar, no debería, pero pues al final de cuentas, pues las empresas tienen que hacer algo, o sea, digo, no es sostenible. Y como dices, o sea, están como que los dos extremos, creo que debe de haber cierto balance. Y digo, tampoco soy político y todo, pero digo, creo que cuando la hicieron, trataron de hacerlo con el mayor beneficio posible, que la gente después haya tomado beneficio, la forma de ver por ahí por esas zonas grises del sistema, pues digo, ya. Y sabes, o sea, todo esto está conectado porque digo, esa es la parte, en la parte del capitalismo, ¿no? Que luego también, no lo había escuchado antes, pero hay otro que le llaman el hipercapitalismo y yo no sabía que era eso, si es que existía o no, porque es como eso de emocionalmente ausente y cosas así, que es como de que se sacan temas o definiciones así de vez en cuando. Pero se supone que el hipercapitalismo es los que solamente 100% se dedican a generar ganancias. Es lo único que importa. Y hay otras empresas que no están, o sea, obviamente quieren ganar para subsistir y hacer un buen impacto en la gente, en la sociedad, en el mundo, pero que el enfoque no es la ganancia como tal, sino que es la sustentabilidad o es el tener un impacto o yo qué sé. Entonces, también eso me hizo identificar como también es bueno considerarlo para ver dónde quieres tú estar, cómo quieres ser medido al final del día. Bueno, en cuanto a eso, no estoy 100% de acuerdo con eso, porque digo, o sea, si tú eres el dueño de una empresa o eres parte del top management de la empresa, lo que necesitas es que la empresa primero sea rentable, ¿no? Que tenga ganancias. Ya cuando eres rentable y ya tienes cierta historia y sabes que es difícil que te vayas a bancarrota, te vayas, pues a lo mejor ya empiezas a meter esas ideas de, oye, pues a lo mejor queremos ser ahora esto, ¿no? O empiezas como que a jugar, pero creo que si tú empiezas un negocio, la Claro. idea es que sea rentable, ¿no? O sea, ya después de que sea rentable y que ya tengas tus ganancias y que sepas cuánto, oye, pues al año gano 20%. Ah, bueno, pues a lo mejor ahora sí empiezo a meter programas de sustentabilidad o programas sociales o esto, porque ya tienes esa flexibilidad, ¿no? Pero ¿Sabes? pues otras empresas, o sea, que empiezan, no creo que puedan pensar en eso como tal, o si lo tienen, digo, qué bueno, pero no sé si realmente tengan ese plan o esos ingresos, ¿no? No es prioridad uno. Ajá, o sea, yo para mí siento Ujú. que la prioridad de todas las empresas es ganar dinero, ¿no? O sea, pues al final de eso, o sea, ¿de qué vives? Pues de eso, o sea, si no tienes dinero, pues tus empleados no van a trabajar de gratis, ¿no? Ahorita por como que lo pones, justamente me hiciste recordar quién me lo dijo. Y la persona que me lo dijo, o sea, no es una mala persona ni nada. Al contrario, muy inteligente, pero pero viene de lo que era la parte de Alemania de la que estaba con la Unión Soviética. Entonces, Ujú, ese tipo de personas creció en la Unión Soviética en aquel entonces, donde estaban todos los programas sociales o comunistas, donde les hacía cargo el grupo acerca de ellos. No podían ganar más, pero ganaban cierta cantidad y vivían relativamente ok, creo, obviamente con sus problemas, pero justamente este tipo de personas que han vivido en esas culturas, sobre todo, y mismos alemanes, que todavía al día de hoy ves, no sé si viste las votaciones de Alemania, porque se votaron ujú, por nuevos partidos, justamente está totalmente dividido. Alemania del Este, bueno, es como lo estás viendo tú, Alemania del Este y Alemania del Oeste. Los del Este votaron por el AfD, que son los neonazis, en su mayoría, y los del Oeste votaron por los conservadores. Entonces, ves estas tendencias de que aún así está toda esta parte cultural. Bueno, el punto es que este chavo, colega, viene de esa zona, de Dresden. Entonces, ujú. muchas de esas ideas e ideologías se mantienen todavía. Yo también estoy de acuerdo de que la empresa se tiene que mantener produciendo tanto como sea posible. Lo único que no estoy a favor, ahí sí, personalmente no estoy a favor, es que pongas en juego, digamos,
la reputación de la empresa y a tus empleados por ganar dinero. O sea, que tienes que tener un buen producto y un buen servicio como base y como prioridad y no el vender. O sea, creo que los dos no están peleados el uno con el otro, pero para mí lo más importante es, digo, por eso hay empresas que se vuelven en bancarrota, ¿no? Por ejemplo, como dices, si no puedes vender, estás fuera, ya, todos pierden su chamba y puede ser que pienses muy bien y todo, pero al mismo tiempo, si no tienes un producto de calidad que la misma gente o la misma sociedad quiera, pues no importa cuánto cobres. Es como, estás... Porque al final no te lo van a comprar, ¿no? O sea, y no es rentable. Sí. Entonces, y hay otro tema que te voy a preguntar, el tema acerca del tema de migración y deportaciones. ¿Viste o te enteraste de casualidad que El Salvador le ofreció, o el Bukele le ofreció a Estados Unidos, creo que fue Marco Rubio, recibir a sus ilegales y a los criminales? Algo así escuché, la verdad no me metí mucho a eso. Igual también escuché algo sobre Colombia, de que Colombia no quería recibirlos y luego al final sí los recibió y todo esto. Ujú. Y es lo que te decía hace rato. ¿Ves? O sea, la información llega, pero el tema es que si no te metes, no entiendes el contexto completo. Te, te cuento súper rápido cómo fue la historia de Bukele. Lo que dijo Bukele, se sentó con Marco Rubio, que es ahorita el segundo al mando, que sería el de gobernación en México, ¿no? O sea, sería el equivalente. No me acuerdo cómo se llama su título, pero es el equivalente al secretario de gobernación. Lo que hicieron o lo que le propusieron a Estados Unidos fue, mándanos o estamos abiertos a recibir todos tus criminales que tengas en sobrepoblación en tus cárceles, ilegales o ambos, y nosotros los recibimos y aquí los podemos tener en nuestra mega cárcel. Entonces, desde mi punto de vista, me parece una muy buena jugada de él, porque al final le van a cobrar por cada persona que le manden. Es un ingreso. O sea, es como, tú págame, nosotros nos hacemos cargo. Ustedes no quieren este problema, nosotros lo podemos manejar. Entonces, va a ser un país de cárceles. Sí, digo, no sé si ha funcionado o no, pero sí he escuchado de que El Salvador, creo que ahorita les está funcionando ese tema de megacárceles. O sea, llegué a ver un video, un clip donde, o sea, graban al interior de la megacárcel y sí, o sea, los reos no salen para nada, o sea, y les pasan así, no les pasan cubiertos, sino que el plato de plástico o de unicel con la comida y los mismos reos se la tienen que repartir. Entonces así no tienen armas, ¿no? Porque, o sea, he llegado a ver que los tenedores o los cuchillos, bueno, los tenedores o las cucharas las afilan o no sé cómo la hacen y ya las usan como que dices, wow, o sea, o incluso los cepillos de dientes que dices, o sea, es tan creativa la mente humana que yo no pensaría eso y se ha llegado a hacer, ¿no? Y digo, le ha funcionado, creo que ha bajado el crimen organizado allí en El Salvador. ¿Has escuchado a Bukele hablar de eso? No, así, no, pues digo, o sea, creo que sí ha bajado, porque si le está funcionando, digo, pues lo sigue haciendo, ¿no? Si no funcionaría, ya lo hubiera parado, ¿no? Creo que Pasó de ser el país más inseguro en América Latina a uno de los más seguros hasta ahorita. O sea, no sé qué tanto sea real o no, obviamente no estamos allá, pero en cuanto a estadísticas, parece que sí. Entonces, por ejemplo, y esos son los otros temas, ¿no? O sea, otra vez hay gente que va a estar a favor y en contra, pero es justamente, otra vez estamos hablando de reglas, ¿no? Digo, migraciones son reglas de temas de orden, que siento que muchas de esas prácticas se podrían implementar. Digo, al final nuestro tema en común es México y creo que en ese sentido México podría aprender mucho y hacer mucho de lo que se está implementando en otras partes, y creo que ahí es donde se está dejando de hacer en muchos sentidos, muchas cosas. sí, que digo, no hay tanta información acerca de programas migratorios, que es lo que hemos discutido en esta llamada y en otras. O sea, realmente, si quisieras migrar a otro país, realmente no lo sabes. A lo mejor dices, ay, quisiera vivir en otro país como tal persona, no sé. O quisiera vivir esa experiencia o verlos en videos, pero realmente ahí se queda y realmente no hay esa parte de información de, oye, pues si quieres migrar acá, haz esto.
O, por ejemplo, ver o hablar de sobre mitos, ¿no? Así como lo que acabamos de platicar. Oye, o sea, si lo estás viendo ahí en donde estás viviendo, cómo están las situaciones, así de... Pero la situación actual es que, pues, yo estoy haciendo mi vida normal, o sea, no es así como que de, ay, pues hay eh, no puedes ir a tales lados, ¿no? O tienes que traer siempre identificación, así, como en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, con los judíos o algo así. No, realmente no. O sea, sigues haciendo tu vida así, o sea, tu vida normal. O sea, no hay ese tema tan fuerte y digo, si el gobierno lo está haciendo, pues es porque pues ya también llega un punto donde las personas pues se cansan, ¿no? O sea, se cansan de que, oye, pues es que está pasando esto y queremos que el gobierno tome acciones o medidas respecto a tal, ¿no? ¿Sabes algo que pasó? Algo relacionado a esto que acá estás diciendo y algo que dijimos hace rato. Em, una de las razones, también lo estaba investigando, digo, me gusta escuchar, me gusta informarme, porque al final yo no soy de la idea de, esto pienso y por lo tanto es real o es verdad, se me hace una Ujú. tontería. Déjame ver cuál está la información allá afuera, déjame ver varias fuentes y con eso yo me hago de una idea. Sí, Y exacto. no, y ya obviamente tienes tus preferencias y listo, pero la idea de esto es, informándome, estaba escuchando que una de las intenciones o de prioridades de los demócratas en dejar pasar tantos inmigrantes es que esos inmigrantes ilegales, eventualmente, por hacerles el favor, ¿quién los dejó pasar? A los demócratas. Ellos, ya sea que se conviertan en inmigrantes legales eventualmente, y los hijos, ellos se convierten en una fuente de votos en el futuro a mediano plazo, mediano a largo plazo. Entonces, que lo que estaban haciendo proactivamente es inmigrar más o dejar la inmigración masiva o permitirla con tal de tener con tal de tener votos a favor. Y dices, ¿qué está pasando? O sea, y no lo dudo, ¿eh? O sea, estoy casi seguro que no solamente es en Estados Unidos, todos están buscando ganar los más votos posibles de una u otra forma. Bueno, y seguramente, como sabes, hay muchos más temas como este. Si te fijas y te das cuenta, podemos hablar y hablar y hablar más de esto. Hay mucha polémica y creo que hay mucha falta de información. Hay mucha información que ni siquiera es clara, que la misma gente no se entera. Y creo que es parte de esto, ¿no? O sea, compartir lo que tú observas, lo que yo observo, no solamente en donde vives, sino también la información que consumes. Es importante para formar tus propios pensamientos. Entonces, también lo podemos dejar para otras ocasiones. Creo que ahorita este tema de migración fue muy general y te quería preguntar cuáles son tus, digamos, conclusiones al menos de esto. ¿Qué sacas de esta llamada? Creo que concuerdo contigo en cuanto a que hay que informarse. Digo, las medidas que está tomando el gobierno actual, pues hay que informarse por qué, ¿no? Porque pues no lo están tomando nada más porque de la noche a la mañana se le ocurrió, ¿no? O sea, hay un tema detrás de todo. El tema de la ciudadanía por nacimiento, el tema de migración, el tema de Dodge. O sea, digo, como todo tiene cosas buenas, todo tiene cosas malas, pero al final de cuentas es el gobierno tratando pues, de mejorar el país, ¿no? O sea, tú como gobierno es lo que quieres, ¿no? O sea, tener un mejor país. Ojalá. Digo, es lo que piensas y lo que tratas de ver en todas las decisiones que toma el país, pero obviamente pues es parte de la libertad es poder tener estas discusiones, ¿no? O sea, al final de cuentas hay que informarse y como te digo, o sea, lo que puedo decirle a todos los que nos están escuchando es, si piensas migrar a Estados Unidos de manera legal, digo, no va a haber ningún problema, o sea, no es como que te van a estar buscando, tienes que cargar tu pasaporte siempre, sino que pues simplemente, o sea, adhiérete a las leyes del país en el que ¿A dónde estés vayas? Claro. y pues no vas a tener problema, o sea, obviamente si eso es algo que no es correcto, pues sí tienes un cargo de conciencia y tienes que estar alerta, ¿no? O sea, pues porque obviamente hiciste algo malo y pues obviamente tienen el gobierno o las autoridades razón de pues, estarte buscando, ¿no? Pero ahí en fuera, no, te digo, o sea, realmente en cuestión migratoria y en cuestión de todo esto, o sea, la, la vida sigue siendo todavía normal, ¿no? O sea, no hay un cambio fuerte.
Obviamente sí puede haber mucho descontento, va a haber obviamente muchas opiniones acerca de que, oye, es que tú estás de acuerdo, tú si eres migrante deberías estar en contra, o sea, digo, no, o sea, como te lo O dije dar al una principio de la postura. llamada, Ujú. yo trato de ser neutral, primero me informo y luego tomo, o sea, opiniones, ¿no? Y al final de cuentas, eh, de ahí tomo mis decisiones, ¿no? Y mis opiniones. No, perfecto. No, de hecho, así mientras lo estás diciendo, estoy también de acuerdo. Hay una parte que digo, lo viví esta semana, ¿no? No sé si fue hoy o ayer o uno de estos días, donde al también justamente checar mi tema migratorio, no me había dado cuenta, le di clic y hay un historial de todas las veces que, no sé si fue que entré o tuve interacciones con el gobierno. Hay un historial ahí. Y eso es lo Ujú. que yo veo. Imagínate todo lo que la extranjería, se llama acá, eh, tiene de ti. Entonces, ven todo. O sea, en ese sentido no hay forma de esconderse, sobre todo en estos tipos de países, ¿no? Estados Unidos, sobre todo, Alemania o el país europeo, sobre todo, tipo Inglaterra, Francia. Como sí hay que tener, no es cuidado, más bien es haz las cosas bien Y de la manera que se deben de hacer, o como se sea, deben de hacer. Y te lo digo también por otra razón. Cuando recientemente volé por Toronto, tuve que sacar un ETA. ujú. Es un permiso breve, Sí, o sea, no es es una como visa una visa virtual, de ¿no? tránsito, es una visa de tránsito. Sí. Ajá. Y para eso me decían que yo, para poder tener esa visa o ese permiso transitorio o sí, de Sí. brincar, llegar a brincar e irte, necesitaba tener la visa americana. Y dije, ok, si la tengo la de turista, perfecto, la saco. Pero aún así te empiezan a preguntar, ¿cuándo saliste? ¿Cuándo entraste del país? ¿En dónde vives? Etcétera. Entonces te empiezan todo eso queda en el sistema. Entonces uno dice, no, no pasa nada. No, sí, en todos lados ya está la comunicación. Digo, obviamente seguramente hay faltas de comunicación entre sistemas y entre países, pero cuando quieren seguro te encuentran, ¿sabes? Como, Digo, al final es la época digital y pues todo está conectado. O sea, tus cuentas de bancos, tus historiales en navegación, o sea, todo está conectado. Entonces realmente pues es fácil para el gobierno, o sea, saber en qué estás metido, ¿no? O sea, y si piensas que no es así, pues digo, no, tal vez es cuestión de que te informes y veas que pues todas las acciones que tomas, pues el gobierno de alguna u otra forma sabes, ¿no? O sea, pues al final, por ejemplo, sabe yo dónde trabajo porque pues tengo visa de trabajo y sabe que en qué empresa trabajo, o sabe o sea, mis cuentas de bancos es fácil ir al banco y, oye, pero ¿y qué tema de privacidad y todo eso? Digo, pues es algo que pues, el gobierno tiene que saber, no con las transacciones, sino cómo piensas que se dan o se sabe acerca de los fraudes, ¿no? O claro, sea, entonces, sí, como dices, o sea, sí, el gobierno tiene obviamente cierto control bajo nosotros, o sea, que al final de cuentas, puedes decir, es que es mi privacidad, pero probablemente ahorita en esta época digital, ¿qué tanta privacidad tienes, no? así ¿Y es. para qué quieres esa privacidad, no? O sea, al final de cuentas, pues, si no estás haciendo nada malo, es así como que, pues, tú sabes, ¿no? O sea, que no tienes nada que esconder. En caso estás haciendo cosas indebidas, es así como de, pues, a lo mejor es donde, como tú decías, ¿no? O sea, si hay algo que te duele y que no quieres que te busquen, es donde ya empiezas como que a Claro. resolver, ¿no? O sea, sí, o sea, En México pasa mucho eso, y de hecho yo con esa parte cierro, con ese comentario, em, están las personas que no se quieren involucrar o integrar al sistema formal de empresas. Claramente hay cosas a favor, en contra, y hay otras cosas que no funcionan en México como deberían, y obviamente a lo mejor te conviene más estar en el tema ilegal, ¿no? De empresas no formales. ujú. Porque pues no pagas impuestos y todo es tu ganancia, pero luego ni con esa ganancia te alcanza, por ejemplo, ¿no? Entonces, está dividido ahí. Pero bueno, el chiste es de que en el momento que si alguien te quiere empezar a controlar, a pagar impuestos, a que tienes que dar tu estado de cuenta, estados de resultados, yo qué sé, al gobierno con auditorías del SAT y todo eso, todas las personas que lo resienten son justamente eso, las personas que no quieren o pueden hacer el esfuerzo de integrarse a un sistema. En realidad, lo que quieren hacer es mantenerse fuera del sistema y se resisten a no pertenecer. Pero al no pertenecer, pierdes todos los beneficios y ahí es donde está toda la ignorancia de la gente, en todos lados. Sí, pero digamos, a estas alturas no puedes no ser parte del sistema porque, pues, al final de cuentas, ellos, aunque quieran estar fuera del sistema, siguen teniendo beneficios del sistema, que es, pues,
iluminación, electricidad, calles pavimentadas, ¿no? O sea, aunque a lo mejor en donde viven a lo mejor no es, pero pues al final de cuentas, si viajan a otro lado, pues lo van a tener, ¿no? O sea, agua, o sea, tienes de alguna u otra forma ser parte del sistema, o sea, no puedes vivir en una comunidad aislada, tal vez lo puedes hacer, pero pues obviamente vas a tener carencias y entonces, muchas personas no están dispuestas a tenerla, ¿no? Y es esa como que esa doble moral, ¿no? Sí, Así es. es tener beneficios del sistema, pero no quieres ser parte del sistema, oye, pues, o sea, Arriba la revolución. Nada, hay cosas interesantes de ambos lados, pero porque, no sé, a mí me gusta en parte la rebeldía, pero como dices, si no formas parte del sistema, que lo somos, lo hemos estado desde el momento que nacemos, ya estamos predeterminados a ese sistema, a formar parte y nos educan para eso, bien o mal, pues ahí es donde están las oportunidades y es donde yo he visto donde la gente realmente que le va bien son los que saben y aprenden del sistema y aprenden a mover y a dominarlo. Esos son los que realmente ganan. Entonces, en todos los sentidos. Entonces, pues es trabajo, es difícil, no es nada fácil. Pero bueno, fuera de eso, si tienes algún otro comentario, adelante, si no. muchas gracias, digo, otra vez por la invitación. Digo, creo que hay muchos temas que hablar y aquí nos podemos quedar horas. Digo, también a todas las personas que nos están escuchando, viendo, que si tienen alguna duda, como siempre, tal vez suena muy repetitivo, pero pónganlo en los comentarios algún tema en específico que quieran tocar y que pueda hablar de ello con gusto. Lo podremos traer a la mesa. Y de nuevo, gracias por la invitación y esperamos aquí seguir siendo de los recurrentes en el programa o en el canal. Ya, siempre y cuando no te deporten. No, no. No hagas cosas indebidas. Igual yo, no te digo, cada vez que te hacen un chequeo de estos de tu estatus legal, sí te pone de nervios, porque aunque no hayas hecho nada malo, estás como. Sí, pues sí, sí, o sea, bueno, sí, creo que le pasa a todos, ¿no? O sea, igual cuando vas a embajada, pues aunque no tienes nada malo, no has hecho nada malo, o sea, es así como que de, ay, te pones un poco de nervios, ¿no? A lo mejor hay personas que lo manejan mejor, pero pues yo sí, aunque sea renovar visa o lo que sea, pues así como que de, ay, traje todos los papeles, o traje esto, o me falta esto, o sea, y te empieza a poner nervioso por una y mil cosas, ¿no? Pero pues sí, digo, aquí seguiremos, esperemos por muchos años más. No, claro que sí. De todos modos, como dice Aldo y como les hemos dicho, estamos aquí para ayudar. Hay cosas que nosotros por gusto, como lo están viendo y los están escuchando, con gusto nos informamos y con gusto lo queremos compartir, pero hay otras cosas que no podemos ver o sabemos del tema y con gusto lo podemos, ya sea informarnos nosotros y hablar al respecto o la otra traer a un experto, ¿no? O sea, creo que también sería bueno traer a un abogado de inmigración de Estados Unidos que se enfoque única y exclusivamente para temas de inmigrantes ilegales, cosas así. Sí, que a lo mejor él tiene más casos, ¿no? Tiene más ejemplos o te puede hablar muchísimo más del tema. Si les interesaría eso, pues háganoslo saber y podemos traer a esa persona experta, ¿no? O a esa persona que es su día a día y puede dar un panorama más abierto de todo esto que estamos viviendo en Estados Así es, y que nosotros de todos modos lo vamos a hacer, o sea, está en plan. Más bien la pregunta es justamente eso, ¿no? Que también tener esta dinámica de tener una retroalimentación de la audiencia para saber, sí, por este lado me gusta y de este lado también, pero no ahorita, no es prioridad. Pues todo eso, por favor, déjenlo en los comentarios, lo que les gustó, lo que no les gustó, qué les gustaría ver, sería siempre bienvenido. Y listo. Bueno, eso fuera de eso, te mando un fuerte abrazo, espero que estés bien. Hasta la próxima. Y recuerden que no conquistamos el mundo porque no queremos.